Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Muy buenas tardes, mi amado pueblo, Dios le bendiga. Privilegiado por esta hermosa oportunidad de poder comunicarme con esta hermosa radioaudiencia a través de la mejor AM Radio Grito Lares en el 1200, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Instagram. Así que hay un hermoso pueblo que está en la distancia, pero bajo la gracia, el amor, la cercanía, el poder y el amor inigualable que nos ha dado Dios para poder seguir caminando en este hermoso momento que Dios nos ha dado de compartir las buenas nuevas, de compartir la grandeza, la fidelidad, la atención, el cuidado. Estamos en unos tiempos extraordinarios, mi amado, y le comento en la realidad las cosas como siguen. Mucha gente dice que van a cambiar. Realmente cada tiempo que acontece es el indicador del tiempo que Cristo está a las puertas. La economía, las situaciones sociales, el efecto que tiene nuestra población hermosa, personas de mayor edad, nuestros jóvenes, nuestros niños, la violencia rampante que está pasando a nivel mundial y en nuestra isla, la persecución contra los cristianos, toda esta eventualidad, todo lo que la palabra un momento dice que se levantará padre contra hijo y hijo contra padre. Son narrativas de una realidad de lo que está cercano por acontecer y nos llama a hacer este alto, a reflexionar, de poder entender que nuestra vida podemos ostentar, tener, luchar y esforzarnos, es importante, sus estudios, su trabajo, sostener su familia, pero realmente hay algo que es necesario, es menester de cada uno de nosotros, hacer esa introspección fuera de toda religiosidad, fuera de todo el panorama que el hombre quiera acaparar o buscar la atención, sino que podamos entender que tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que analizar y buscar de ese toque divino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo una sociedad que el factor o la situación emocional de nuestro país y a nivel mundial está muy afectada en todos los aspectos, y usted puede ir al profesional de la salud, gente muy preparada, muy capacitada, que le pueda dar con herramientas alternativas, medicamentos que le pueden ayudar a canalizar y trabajar con unos aspectos emocionales y físicos, pero el que realmente te da la seguridad y la convicción de la transformación de tu vida y la paz es Cristo. Por eso en esta hermosa tarde es que puedas hacer ese alto, ese detente. Al comenzar o al continuar de este año, cuando lo comenzaste, ¿cómo lo comenzaste? Ya estamos prácticamente culminando el año. ¿Qué cosas has visto en tu favor o qué cosas han ido en contra de lo que tú esperabas? Tal vez empezaste el año con tu condición de salud muy bien, pero de momento cambió y se deterioró. O estás en un proceso que tal vez no esperabas estar, o tal vez un ser querido partió de esta tierra, pero nos enseña que nuestra fragilidad y nuestro tiempo es limitado, y la oportunidad que tenemos para el Dios de los cielos es increíble y maravillosa. Así que te invito a que reflexiones, que busques del Señor, que te acerques a su presencia y que puedas entender que en el día de hoy es un regalo que nos dio Dios para comprender su gracia infinita, su amor inigualable, y entender que no estás solo ni estás desamparado,
porque Él es nuestro amparo y nuestro auxilio en la tribulación. Así que nos puede llamar, mi amado, al 897-1200, 897-3889. Michelle, gustosamente, si quiere una oración, petición, tomarás información, estaremos orando porque creemos en el Dios de todos los tiempos. Creemos en la oración de ahora, creemos que el Dios Redentor y Salvador es maravilloso y que puedas tener una oportunidad inigualable para ti y para los tuyos. Y mi amado, los martes estamos en el culto de oración, comenzando a las 7. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Nuestros niños se reúnen y nuestros jóvenes también. Es decir, que hay una atención para todos los niveles. Y estamos en esa búsqueda de intimidad, de lo que es el aprendizaje y la intimidad con Dios en todos los tiempos. En el día de hoy tuvimos nuestro retiro de oración ayuno. Se hizo como una actividad de preámbulo de lo que es esta semana y lo que es la acción de gracia, una actividad muy hermosa. Nuestra hermana Teli con todo este staff de estas mujeres que organizaron, la hermana Luz Nereida Méndez Lula, pastora que estuvo con nosotros, trajo una exponencia de la palabra, trajo una realidad de los dones y talentos que Dios nos da. Fue un momento, una mañana muy hermosa, y luego pues hubo un compartir. Y esos son los detalles, digo yo, pero que son grandes en el Señor, que realzan la búsqueda de la intimidad, de esa presencia de nuestro Dios, y ver cómo el alcance de ese amor llega a diferentes confines de la tierra. Y el mañana tenemos nuestro culto de carácter misionero. Así que se está dentro de esa búsqueda, de esa intimidad. Y el domingo estamos tempranito, mi amado. Y a las 10 continuamos adorando a nuestro Dios. Y el próximo jueves, mi amado, tenemos nuestro culto de acción de gracia. Estamos a las 7:30 en la iglesia, dándole gracias al Señor. Si usted no tiene un lugar, mi amado, y quiere estar con nosotros, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, y estaremos desde las 7:30 cantando, adorando y dándole gracias a Dios, mi amado. Todos los días son para darle gracias a Dios. Pensamos que tiene que llegar una festividad, una época. No, todos los días. Todas las cosas que podemos hacer. Mi amado, el simple hecho, y es más que suficiente, que usted respire y dele gracias al Señor, que usted pueda caminar, que usted pueda mover aunque sea un dedito, que puede pensar, que tiene su esposa, que tiene sus hijos, que tiene un techo, mi amado, un lugar donde dormir, que tiene alimento, que tiene un trabajo. Y una de las cosas por las cuales le tenemos que dar gracias es por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, porque Cristo se vino como propiciación para el perdón de nuestros pecados y que nos regaló este día. Y nos ha regalado muchos días. Tal vez usted tiene 60, 70, 80 años, 90 años, no sé. O tal vez está en el proceso de su adolescencia o en su juventud. No sé en qué momento de su vida está. Pero no importa el momento de su vida, lo importante es que seamos agradecidos por la buena obra que Él comenzó y la culminará. Pero tenemos que hacer un alto, una reflexión, un detente y arrepentirnos y reconocerlo, que nuestra vida necesita, no por lo que digamos que tenemos que repetir, por lo que nos digamos que tenemos que hacer, sino lo que hace el Espíritu de Dios cuando te toca tu corazón y tu alma y te hace que en ti tiene que haber una transformación real y completa en tu vida. Así que, mi amado, queremos en esta tarde, considerar lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que fue la conversión de Saulo. Esto está en el capítulo 9 y dice así: Saulo, respirando, aumentaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer en ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él tembló y temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y te diré qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose, llevándolo de la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle de la llamada derecha y busca en la casa de Judas uno de los llamados Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males le ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por ese cuidado y atención que tú has tenido en medio de los tiempos. Que esta palabra hará conforme al designio que fue declarada, Padre amado, y toda gloria es tuya, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Cuando miramos la palabra, nos dice en el capítulo 8 que este Saulo consentía en su muerte, es decir, que en aquel día que hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. O sea, la situación era tan terrible que cuando Esteban estaba prácticamente, lo apedrearon, estaba en ese proceso de agonía humanamente, pero él decía: no tomes en cuenta lo que están haciendo, perdónalo. Estamos hablando que este hombre, pusieron a los pies de este hombre, de Saulo, la ropa de este hombre, de Esteban. Y este hombre entendía que la desolación que había acontecido, todo este andamiaje, provocó que esta gente se movieran y el evangelio fue expandido. Es decir, que a pesar de la persecución, ellos se movían a los diferentes lugares y pregonaban. Y él buscaba, mi amado, la palabra dice que asolaba. Él llegaba, mi amado, y si había un lugar donde había una estructura de que adoraban a Dios, a Cristo, ¿qué hacía? Lo rompía. Había una familia, irrumpía dentro de la casa, los arrestaba. La desolación, el temor, la angustia, la ansiedad que tenía esta gente, pero estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de la presencia del Señor, que aún en la persecución, aún dentro de lo que estaba viviendo, es decir, que entonces esa gente se mantenía firme. Yo estaba escuchando en estos días eventos que pasan, los vemos distantes en México. Hay una, creo que es Chiapas, si no me equivoco. Hay un sector donde este pueblo se reúne y hace una actividad y hay muchos cristianos. Y en muchos de los cristianos, ellos le piden un dinero para que los cristianos apoyen las actividades que ellos hacen, pero va en contra de los principios y los valores que creen los cristianos. ¿Qué termina? En adoraciones paganas, en borracheras, en pleitos y hasta en muerte. Entonces estas personas dicen: nosotros no avalamos, no estamos de acuerdo porque nuestras convicciones nos dicen que hagamos eso. Pues ¿qué hacían esta gente? Le cortaban el agua, le cortaban la luz, no le permitían que los hijos fueran a estudiar. Estamos hablando hoy día, mi amado. Y entonces lo que estaban provocando es que esta gente fuera marginados, lastimados, señalados y tienen que irse. Eso es persecución por no aceptar y reconocer las prácticas que van en contra de sus principios, de su convicción, de lo que es Cristo. Eso comenzó. Saulo de Tarso llevaba eso. Pero ahora estoy hablando de que ese mismo Saulo, ¿por qué Saulo hacía esto? ¿Qué es lo que llama la atención? Saulo era un celoso del judaísmo. Antes de su conversión, Saulo era judío extremadamente celoso de las tradiciones de sus antepasados. Lo que había aprendido lo guardaba él y él no quería que nada de lo que ha aprendido o de lo que tenía sus antepasados fuera cambiado. Veía el cristianismo como una herejía. La doctrina cristiana, especialmente la idea de que Jesús era el Mesías. Él no podía entender que Jesús fuera el Mesías y que el Hijo de Dios,
chocaba directamente con las convicciones del judío tradicional desde su pensar. Es decir, que el fundamento que tenía Saulo era que realmente todo cristiano no era cierto. Eso eran mentiras, eran engaños y toda la manipulación. Y él se regía por lo que había aprendido del judaísmo. Es decir, que él suprimía, él violentaba y estaba convencido que las enseñanzas de Jesús eran un peligro para la fe y por lo tanto perseguía a sus seguidores con celo extremo, queriendo arrasarlo y castigarlo en el nombre de la ley judía. Su justificación, decir que este hombre entendía que la fe judía podía ser afectada por lo que trajo Cristo. ¿Qué trajo Cristo? La libertad, la oportunidad, el arrepentimiento, el poder del ser humano tener una relación perfecta, el que fuera reconciliado a través de Cristo, que fuéramos rescatados, que iba a pagar un precio que nadie lo iba a hacer, ningún judío lo iba a hacer, con tantas cargas de leyes pesadas que no las cumplían, y el único que cumplió fue Cristo. Entonces, este hombre, a pesar, mi amado, creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Y eso lo estamos viviendo. Hay personas que tienen dentro de sus convicciones y hacen las cosas incorrectas y para ellos es correcto. Dentro de sus convicciones privan de la vida, hacen cosas indebidas, viven una vida delictiva y se sienten que están bien. Que eso es lo correcto porque es lo que han aprendido y lo que van a mantener. A pesar de que ese celo que estaba en una forma dirigido incorrectamente, pero actuaba según la conciencia y su comprensión de la ley. No tenía el conocimiento exacto de la verdad en ese momento. Por eso la palabra dice que la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? El conocer y reconocer que Cristo es el Salvador. Aceptarlo nos hace libres de esa muerte eterna. Pero este hombre estaba en tu andamiaje y estructura, que él estaba bien. Pero ¿quién le enseñó a este hombre? Gamaliel, que era un Sanedrín judío, que en un momento dado estaban los discípulos y este mismo, eso está en Hechos 5 del 34 al 40, y dice que no matarán a esos discípulos, diciendo que sus ideas eran, si eran ideas de origen humano, se desvanecerían. Hasta el mismo Gamaliel, y era muy respetado, era el líder de los Sanedrines, y dice, y los judíos no tenían que preocuparse, pero si provenía de Dios, sus ideas serían imposibles de refutar. Y si los judíos intentaban detenerlo, no lo iban a poder hacer. ¿Sabe? Este mismo Gamaliel, con sus fundamentos y sus convicciones, podían entender que todo lo que venía de parte de Dios iba a prevalecer. Gamaliel capacitó, preparó a este hombre. Pero vemos que este hombre, inspirado, iba donde los sacerdotes, dame carta, dame autorización, permíteme que yo vaya a perseguir a esos cristianos, esa gente que está afectando nuestras creencias, que está creando un desasosiego según él, porque no había tenido el encuentro. Hoy es el día de tener un encuentro con Cristo. Hoy es el día de hacer un alto en nuestras vidas. Hoy es un día de reflexionar cómo estamos viviendo. Hoy es un día en el cual tú debes analizar si como estás viviendo es la forma correcta o hay algo mejor para ti. Déjame decirte que sí lo hay. Se llama Cristo, Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el Dios fuerte, el Dios admirable, el que dio su vida por ti y por mí, para que hoy fuéramos reconciliados a través de su amor eterno. No estamos hablando de un cuento de camino, te estamos hablando de una realidad. Este Pablo que nos dice la palabra, que tuvo esa persecución, que hacía que la gente se moviera a diferentes lugares, pero este Pablo que destruía, que sentía que estaba haciendo lo correcto, se estaba encontrando en un momento con una realidad. Porque a veces pensamos que cuando la opresión o el lastimar a otros dan satisfacción, pasajeras para muchos, pero endurece el corazón y se distancian de Dios y tienen un vacío grande en sus corazones.
Entonces cuando llega Cristo a la vida del ser humano, transforma ese corazón de piedra y es un corazón de carne. Los pensamientos que estaban cautivos y las situaciones de un pasado que los marcaron son transformados y redimidos y perdonados a través del poder del amor de Cristo. Y es lo que vino a él a hacer con nosotros. Entonces esta agenda de Saulo, que iba a la sinagoga y querían llevarlo a Jerusalén. O sea, un ejemplo, estoy aquí en la emisora y yo me dirijo hacia Quebrada y pedí unas cartas y yo decía, yo voy de camino y en la trayectoria cuando voy por el camino, lo que yo consiga me lo voy a llevar arrestado. Su agenda estaba muy marcada, muy organizada, con el aval de los sacerdotes. Sentía que él tenía la verdad, pero no era libre. Y es lo que nos lleva a esta realidad de que aquel Saulo, que mientras iba de camino, se encuentra una realidad. Dice la palabra que un resplandor rodeó, una luz del cielo repentina, algo que no esperaba, algo que transformaría su vida. El resplandor que él tuvo, que cayó al piso. Él cayó al piso y los que estaban con él. Le impactó, transformó, le hizo un detente, le hizo que cambiara la dirección porque tenía que detenerse. No puede seguir hacia adelante. Es lo que hace Dios cuando llega a la vida del ser humano. No podemos seguir cuando el Dios de los cielos y de la tierra se devela. Cuando su palabra es proclamada, nos lleva a una realidad, y la realidad de la luz del poder de Dios, del Rey de Reyes, Jesucristo el Señor, se le develó. Y le dice cuando cae, decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está preguntando, Saulo, ¿qué he hecho para que me persigas? ¿Por qué me estás persiguiendo, Saulo? Su sentir tenía nada más mínima idea de quién él estaba hablando. Su mente estaba en la programación de lo que él quería, porque no había tenido un encuentro con Cristo. Eso cuando llega, por eso digo, el encuentro con Cristo nos lleva a una realidad que Él nos llama por nuestro nombre, porque su plan es perfecto. Y hoy te está llamando por tu nombre y te está diciendo por qué estás viviendo la vida que estás viviendo, por qué estás viviendo una vida molesto, incómodo con Dios, cuestionándole al Señor, cuando Él ha sido el que ha sido posible que tú estés en pie. Tal vez momentos difíciles, momentos de luto, situaciones que no estábamos preparados humanamente para lidiar con ellas, pero esperanzados que cuando su presencia llega, transforma nuestras vidas. Ese Dios que puse por tema, el llamado de Cristo transforma. Ese llamado maravilloso, y lo vemos en el caso de Mateo, que simplemente le dijo que era un cobrador de impuestos, le dijo, sígueme. No veo un Jesucristo que le diga, soy Cristo, que vengo enviado de parte de Dios y yo quiero que tú me sigas. Simplemente le dijo, sígueme. El poder de la palabra, de la autoridad, que lleva a confrontarnos, a seguir y dejar aquellas cosas que realmente nos están deteniendo, aquellas cosas que realmente no permiten que estemos a la altura del varón perfecto y agradable a Dios. Y es lo que este hombre está enfrentándose a una realidad. Aquel que le está hablando le pregunta, ese mismo Jesús que se devela al que estás persiguiendo, cuando arrestas consciente con aquella gente que proclama mi evangelio. Entonces tú estás metiéndote conmigo, porque a esa gente que yo he llamado, que son libres, son gente que tienen una palabra de esperanza, de vida, que se le están viviendo en diferentes lugares. A eso que tú estás persiguiendo, que le ha ocasionado la vida, a esa gente que muchos han muerto, son los que me siguen a mí. Es decir, que entonces le está diciendo, Saulo, ¿sabes qué? Dura cosa es luchar contra el aguijón. ¿Sabes? No seas imprudente. Resistirse a una fuerza superior que solamente te causará más dolor. Estamos hablando, cuando dice el aguijón, estamos hablando, es que se usaba un palo largo para guiar al ganado. Un palo largo, afilado, que cuando el animal tiraba tiraba una patada o se movía, pensaba que se iba a librar
porque eso lo estaba guiando. Y el provocar eso de quitarse, se estaba haciendo daño. Y lo que estaba haciendo ir en contra del propósito divino. Está diciendo, mira, Saulo, tú mismo te estás haciendo daño. A mí no me estás haciendo daño. Porque esa gente me pertenece. Esa gente han proclamado. Esa gente vive en sus corazones la experiencia que tú no tienes. Y tú pensando que perseguir y arrestarlo te estás haciendo algo. No, te estás hundiendo tú mismo. Te estás provocando daño a ti. Estás provocando odio, rencor, venganza. Y apuesto que tus ojos están vedados y no puedas ver. Por eso cuando el Rey de Reyes se devela, te hace hacer un detenerte. Que no vas a poder ver la realidad de lo que tú eres, sino vas a entender el propósito y la realidad de Él en el corazón nuestro. Esa palabra que te está diciendo, la resistirte, Saulo, no has hecho nada en bienestar tuyo. Ese resplandor fue la manifestación de la gloria. Fue temporal y simbólica, porque él tenía una ceguera espiritual. Aquella presencia hizo que ese hombre quedara ciego, pero iba a ser temporal. Es en otras palabras, la ceguera que él tenía. Ceguera espiritual, porque si realmente hubiese aceptado a Cristo, hubiese hecho la conforma de no seguir a los cristianos, no tenía esa ceguera. Pero él estaba cegado porque él pensaba que la realidad de la verdad la tenía él, pero no era libre. Estamos hablando que ese hombre, por su ignorancia y esa persecución que tenía en contra de Jesús, hay una consecuencia, mi amado. Hay una vivencia única e inigualable. Aquel hombre, Saulo, tras verse ante aquella luz brillante que no iba a poder ver nada. Usted ha estado fuera de la casa y por alguna razón mira al sol directamente, de momento como que se le empaña la vista y no ve. Y usted trata de mirar y le provoca dolor, incomodidad. Imagínese ese resplandor de la presencia del Rey de Reyes ante él, que lo hizo que no podía ver nada. Esa misma luz hizo que él cayera al suelo, como muestra de que todo aquel conocimiento adquirido, de que todas aquellas vivencias que había tenido, pero con el poder, con todo el poder de aquellas cartas, y tenía todo lo que él necesitaba, con esa intención no se podía comparar frente a aquel Jesús que le estaba hablando. Tenía certificaciones, tenía cartas, tenía autorizaciones. Con toda aquella certificación humana, no era posible de que aquel hombre pudiera estar frente a Jesús. Porque el poder de Dios nos confronta, porque el poder del amor transforma nuestra vida. Y aquella vida fue totalmente detenida. Se vio su fragilidad. Vio que tal vez la autorización que le habían dado llegó a un alto, un detente, un ya no puede seguir hacia adelante. Tenemos que reflexionar, tenemos que analizar, tenemos que ver la realidad de lo que tú y yo estamos viviendo. Si realmente estamos viviendo en conformidad de lo que es la voluntad de nuestro Dios, o estamos viviendo en conformidad de lo que es nuestras convicciones. Nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestro aprendizaje nos lleva a una realidad. Muchas cosas buenas, buenas ideas y demás, pero cuando no tienen el fundamento como base en Cristo, simplemente son ideas pasajeras. Y lo que le estaba enseñando a este hombre era que, a pesar de que podía tener la certificación, la autorización de que fuera, pero cuando está el Rey de Reyes no tienes argumentos para defenderte y exponer lo que tú estás diciendo. Este Saulo, en el cual en un momento dado se encuentra vulnerable, se encuentra que su visión ya no la tiene, se encuentra que ahora tienen que llevarlo otras personas de la mano, que las personas se paralizaron, que no sabían qué hacer. Hoy tú y yo sabemos lo que podemos hacer. Levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Saulo, con todo lo que él tenía, con todo lo que él guardaba, pero cuando se enfrentó
y la forma que se presentó Cristo a él fue totalmente desarmado. Por eso hoy ese rey que te ama te sostiene, ese rey que te ama te dirige, ese rey que te ama te fortalece, ese rey que tiene un propósito inigualable para que en este tiempo navideño tan hermoso tu vida sea diferente, tu pensar sea distinto. No que no dejes de amar a tu familia, no que dejes de compartir con tu familia, pero lo hagas sanamente. No, ya no puedas vivir con odio, rencor, con raíces de amargura, que no puedas vivir con desesperación, sino con la tranquilidad y la paz que da Cristo en el corazón. Es la transformación total y radical de nuestra vida. Estamos viviendo unos tiempos extraordinarios, hermosos, pero qué mejor que podemos vivirlo bajo el amparo, la cobertura, la gracia y el amor eterno de Cristo. Por eso entonces, la palabra que nos lleva aquí de Jesús, que debe haber una visión, le está diciendo, hay un hombre que se llama Ananías, y este hombre responde, porque este mismo Saulo, como dice la palabra, se encontró tembloroso, se encontró que no sabía qué hacer. Entonces este hombre le dice, Saulo, levántate, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevando la mano lo metieron a Damasco. Estuvo 3 días, mi amado, 3 días. 3 días que no comió ni bebió nada. Pero como los planes del Señor son magistrales y hermosos, Él llama y escoge hombres y mujeres para que su propósito se lleve. Así que yo quiero que escuches esta alabanza, medites en ella, nos puedas llamar al 897-1200, 897-3889 y permítele que esa luz de esperanza te ilumine tu vida, que transforme tu corazón y te dé paz. Así que en breve continuamos con lo que Dios ha puesto para compartir contigo en esta tarde. Tal vez no lo entiendo ahora, pero sé que algún día lo veré claro. Dios no se equivoca, jamás. Me rompí por dentro, pero Él me estaba moldeando. Perdí cosas que amaba, pero me estaba preparando. Lloré noches enteras y en silencio me amaba. Hijo, no es castigo, es parte de mi jornada. Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica. Su amor es mi brújula, aunque duela es mi roca. Él ve más allá del dolor y convierte ruinas en flor. Dios no se equivoca, Él escribe con amor. Me alejé pensando que Él se olvidó, pero fue justo ahí donde más me amó. Las puertas cerradas eran protección y lo que perdí fue por bendición. Ahora entiendo que todo tenía sentido, aunque dolió, era lo que estaba escrito. Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica. Su amor es mi brújula, aunque duela es mi roca. Él ve más allá del dolor y convierte ruinas en flor. Dios no se equivoca, Él escribe con amor. No fue casualidad, fue dirección. No fue castigo, fue redención. Cada lágrima fue un lenguaje, cada golpe un mensaje. No perdí, crecí, no fallé, aprendí. Aunque el mundo no entienda, yo sé que Dios sí. Él toma mis restos y los convierte en arte. Él ve belleza donde otros solo ven desastre. Y cuando digo por qué, Él responde con confía. Lo que parecía un final era el inicio de mi vida. Dios
Dios no se equivoca, aunque no vea la lógica. Su amor es mi brújula, aunque duela es mi roca. Él ve más allá del dolor y convierte ruinas en flor. Dios no se equivoca, Él escribe con amor. Hoy camino sin miedo, porque sé quién va conmigo. Y aunque no entienda el plan, sé que estoy en las manos correctas. Lo que estaba pasando en la vida de Saulo era algo transformador y completamente distinto a lo que él esperaba. Saulo tenía unos planes, pero Jesús tenía otros planes mejor. Y son los planes que tú debes tener en consideración. Tal vez tus planes son muy buenos, son para ti muy eficientes, pero humanamente te llevan a un caminar que te da la satisfacción pasajera y momentánea. Pero cuando damos la oportunidad que sea el Rey de Reyes, Señor de Señores Jesucristo, el que te ampare y te sostenga, tu vida cambia. Este hombre se encontró con un cambio total en su vida. Iba con unos planes, sus planes cambiaron, se encuentra vulnerable, se encuentra ciego literalmente. Le está diciendo a este hombre, a Saulo, dice que este hombre viene que no podía ver nada, entra a Damasco, lleva 3 días sin comer, lleva 3 días prácticamente desesperado. Pero entonces había también en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías, escuche mi amado, el que el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Dios llama a hombres y mujeres en tiempos necesarios para entender una realidad, para que puedan llevar el evangelio, para que lleven ese mensaje. Es decir, que la respuesta que tenía de este Saulo, que era un hombre que tenía autoridad, de ser diciendo: mira, Señor, estoy dispuesto a lo que tú me digas. Pero entonces cuando le está diciendo: vete a la calle a la derecha y busca en casa de Judas. Judas era uno de los seguidores que habían de ese tiempo, que busca a Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo está orando y le está diciendo, y ha visto una visión de un llamado Ananías, un varón Ananías, que le pone la mano encima para que recobre la vista. Aquel hombre está viendo una visión de que va a venir alguien, va a orar por él y va a recuperar la vista. Es la forma del plan perfecto de Dios que nos lleva dentro de lo que es el clamar, humillar y reconocer cómo la vida nuestra cambia. Pero entonces nos encontramos con la disyuntiva o lo que Ananías dice: pero Señor, tú me estás diciendo que vaya donde este hombre, que es hombre que ha hecho con muchos de los que te sirven, que los ha arrestado y tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender los que le invocan. ¿Qué hacer? Un hombre perseguidor, un hombre que su mano no temblaba para hacer cumplir conforme lo que él entendía, perseguir a los cristianos, ahora está totalmente bajo una situación distinta, vulnerable. Está orando y ve que viene alguien a orar por él. La persona que le habla para que ore, dice: Señor, pero ese hombre no es bueno. Las intenciones de que no son buenas. Tal vez la respuesta nuestra cuando vemos una persona que nuestra sociedad ha sido marcada por actos delictivos, por situaciones que realmente nos laceran y nos lastiman de la violencia que está pasando. Pero veo que cuando Dios tiene propósitos en la vida nuestra, Él no ve lo que nosotros vemos. Él ve la transformación, la oportunidad de la libertad, el arrepentimiento, de utilizar personas que tal vez de los vil y menospreciados, Dios levantó gente para humillar a aquellos que están enaltecidos, aquellos que se creen que conocen y saben, pero no viven bajo la perfecta voluntad. Y yo he visto gente que Dios ha rescatado, tal vez de la inmundicia, no digo por no menosprecio,
Personas que tal vez la gente decía, no, pero esta persona que va a pasar, que viva así ahora y cambie. Porque la mente del ser humano, cuando no conoce a Cristo, no ve que cuando Cristo llega hay una transformación total y radical en la vida del ser humano. Es un cambio total y completo. Hay algunos que cambian de apariencia para que la gente diga, pero los que realmente son tocados a través del Espíritu de Dios y el amor y son transformados, son libres, reconocen. Por eso te dije ahorita que aceptar a Cristo no es simplemente repite conmigo, di esta palabra, ya eres salvo. No, es que realmente tiene que haber un arrepentimiento genuino, es que tiene que haber una convicción total y completa, es que tiene que haber una introspección y sentir el deseo inigualable que su alma y su ser sea saciado por el poder del amor de Cristo. Y que entonces ya esa persona no va a vivir o pensar como vivía antes, sino que hay una transformación total. Y es lo que está encontrándose en la vida de este hombre. Ananías le dice, Señor, pero ¿qué vamos? Yo voy a ir allá. Mas sin embargo, escuche la respuesta. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Tu visión te dice, por las acciones, por lo que has oído, por la violencia que has sembrado, pero el Señor le dice, pero para mí es un instrumento, para mí hay un propósito, para mí hay un plan establecido, para mí la vida de mucha gente va a cambiar, para mí, está diciendo el Señor, este hombre será aquel que llevará el mensaje a los gentiles, mi amado, ese mensaje que llegó a nosotros los gentiles. Aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, somos nosotros los gentiles. Es decir, que aquel mensaje, en el cual aquel impacto de la vida de aquel hombre, que transformó, que lo detuvo, que rompió el esquema de lo que era su vida, que pudo entender y comprender que el llamado de Cristo le llevaba a una realidad inigualable. Es un poderoso mensaje que lleva a Cristo en el poder del amor de Él para la vida de aquel pueblo. Por eso entonces estoy hablando que aquel hombre que se encontró con una realidad que tal vez Ananías decía, pero ese es el que persigue, ese es el que nos está buscando. Y el Señor dice, no es lo que tú piensas, sino que hay un plan maravilloso, inigualable de transformar para que ese mensaje llegue hoy a través de WGDL, a través del 1293.3 FM, a través del 92.0 FM HD4, a través de Facebook, a través de Instagram y de YouTube, para que puedas ver que ese mensaje no se quedó allí con Saulo y Ananías y se quedó con el pueblo de Israel, sino que es el mensaje de salvación y transformación de Cristo para ti y para mí hoy. La decisión es tuya. Hay un mensaje maravilloso, transformador. Es un mensaje restaurador. Por eso estoy hablando que lo que nos lleva a esta realidad inigualable dentro de lo que es el tiempo de Dios, es la manera de Dios. Y entonces lo que me dice esta palabra, no solamente a los gentiles, sino que también a los reyes y a los hijos de Israel. Tal vez son las oportunidades que a veces pensamos que estamos viviendo y que yo no puedo tener el acceso de llegar a hablar a ciertas personas, pero el Señor escoge dentro de la capacitación, dentro de la búsqueda, dentro de la intimidad, dentro de un plan perfecto. Este es el hombre que yo escogí para que esté dentro de los reyes, hable con los reyes y dentro de lo que él va a vivir, él va a proclamar la vivencia, él va a establecer lo que es la palabra de vida, él va a llevar la palabra con sabiduría, con denuedo, él va a proclamar un evangelio transformador y restaurador donde muchos no han podido llegar. Y hasta el mismo pueblo de Israel. ¿Sabe? Los mismos sacerdotes, los mismos hombres que lo utilizaron a él, que él se dejó utilizar para cumplir incorrectamente, porque ellos sabían que estaban mal, pero ellos querían erradicar, querían quitar, porque nunca pudieron establecer delante de la figura de Jesús que sus argumentos, sus bases y fundamentos fueran ciertos
y llevara realmente la realidad de su vida. Decir que ese momento en la vida de este hombre, en la vida de esta gente, llevaría a comprender que su vida no iba a ser diferente. Que a pesar de que aquel mismo pueblo que la apoyó, que fueron los que la arrestaron, y ahora dice, pero tú me vas a decir a mí que este hombre va a cambiar. La transformación del cambio lo hace Cristo. Lo hace a través de su amor, lo hace a través de su misericordia, lo hace a través de su plan perfecto, lo hace dentro de, para que pudiera llevar ese mensaje. Porque dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. ¿Sabe? La vida de este hombre, de Saulo, que parece ha cambiado por Pablo, cambiaría totalmente. Aquel hombre que de ser perseguido, de perseguidor a ser perseguido. Aquel hombre que viviría unos momentos inigualables, se encontraría con una realidad inigualable. Recibir que cuando aquel hombre puso las manos, cuando aquel hombre oró por él, sintió el poder del Espíritu Santo sobre de él. Su vista, aquella vista que no le permitía ver nada, aquel hombre era libre porque el poder de la palabra, porque el propósito de Dios se cumpliría en la vida de aquel hombre, en los gentiles, llevaría el mensaje a los reyes y hablaría a aquel pueblo de Israel. Sería un fiel testimonio de lo que es la transformación. Para muchos dirían, pero ¿cómo es posible? Porque la palabra nos dice que luego que pasaron unos días, que dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, en el 19, y estuvo Saulo por algunos días con discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Y todos los que estaban atónitos. Decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estamos viendo la figura que habla, que transforma, que es capacitado entre un llamado inigualable, que habla y le está diciendo Jesús es Cristo, es el Salvador. Llega el choque. Si yo escucho a este hombre, será una treta para engañarnos. Será un cambio que va a haber para entonces confiarnos nosotros, para pensar que le vamos a abrir las puertas, que vamos a aprovechar esta oportunidad para entonces que Él se aproveche de nosotros. Es la incertidumbre. Pero aquel hombre lo hacía cada vez más y buscaban, mi amado dice que los judíos resolvieron en consejo hasta inclusive quitarle la vida. Pero, mi amado pueblo, Saulo y ellos que guardaban las puertas del día y de la noche para matarle. Entonces los discípulos tomando la noche le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Ese hombre tuvo que moverse. Por eso te digo, el hombre perseguidor se volvió perseguido. Se encontró una realidad que ahora tenía que irse de aquel lugar porque los judíos al cual estaba hablando de Cristo se habían levantado en represalia contra él. Los mismos que tal vez estarían a favor como él ahora diciendo, no, este hombre hay que sacarlo. Dios levanta a hombres y mujeres con la investidura, con el amor, la pasión de que la vida del ser humano sea transformada. Nos toca a nosotros responder ese llamado. El evangelio no es simplemente llegar a un lugar de adoración, a una estructura, a un templo, una edificación, y llegar y decir, me presenté ya y nada, ¿cómo usted llega al trabajo? Y usted llegó y el jefe ya, usted tiene en algunos lugares, pues, tenía el ponchador, ¿se acuerda el ponchadorcito eso que venía? Que usted venía por papel y tan, y me da un cantazo. Ahora son
digitales, usted pone el dedo y allá automáticamente aparece. O en algunos sitios, pues usted coge, me acuerdo, la policía era que llegaba un libro de entrada y salida, usted se llevaba entrada, ya la hacían grupal, y en la hora de salida, pues usted firmaba si sale con días libres y nada. Hacía como que la constancia de su presencia. O sea, tú llegar a la casa del Señor no es una constancia de Señor, llegué aquí nada más. Es que cuando tú llegas a la presencia del Señor, es que tú le digas, Señor, yo reconozco que vengo delante de ti porque mi vida necesita de tu dirección, porque mi vida necesita de la transformación, porque mi vida necesita la paz tuya, porque necesito, Señor, que transforme realmente lo que soy. Y no es que simplemente que el pastor me vea, o el líder, o la persona que está allí, mira, el hermanito fulano vino, qué bien, nada más. No, es que tú estés dispuesto, disponible, accesible, tu corazón y tu mente, para recibir esa palabra, no simplemente a ser hacedores olvidadizos, sino que podamos vivir en conformidad del propósito y el plan perfecto de Dios. Estamos prestados, mi amado. Vivamos una realidad. No nos engañemos a nosotros mismos. Vivamos una realidad existencial. Pensamos que vamos a ser eternos. Pensamos que nadie va a ser eterno en esta tierra. Nadie está exento de que le pase cualquier eventualidad. Pero si Cristo es el fundamento de tu vida, si Cristo es el cimiento de tu alma, si Cristo es la esencia real de tu existencia, tu vida va a ser diferente. Deleítate y gózate en el Señor. Deleítate y gózate en la presencia del Dios Altísimo. Deleítate y gózate en lo que es el propósito y el designio del Señor en nuestra vida. Deleítate y adora al dador de la vida. Deleítate, dale la gloria y la honra al Dios eterno y santo de Israel. Deleítate y vive la esperanza de un Dios transformador, de un Dios restaurador, un Dios maravilloso en el cual nos lleva a una realidad a través de su amor. Ahorita hablaba con Michelle y le comentaba de un vecino muy amado por nosotros, por cierto, amado de Jesús Robles, Chucho. Y este hombre dice que cuando él falleció tuvimos la oportunidad de estar con la familia, y decía que cuando él estuvo en la guerra de Corea, él tenía una hojita, un papel, un simple papel, con el Salmo 121. Y escuche lo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ese es el Dios que te estoy hablando, que guarda. Ese es el mismo Dios que te estoy diciendo que guardó a este hombre, que lo guardó de una manera extraordinaria, que a pesar de lo que había hecho su vida y lo que había marcado la vida de muchas personas, pero su vida ha sido marcada a través del poder del Cristo eterno, Rey, Señor de su vida. Es lo que hoy tú y yo necesitamos, mi amado pueblo. Que sea el poder del amor que transforme tu corazón. Que sea el poder de la presencia del Espíritu de Dios que transforme tu vida. Que sea el toque maravilloso e inigualable del poder de la presencia de Cristo en tu corazón. Y puedas comprender que el tiempo que estamos viviendo es como el reloj de arena. Ya los granitos se están terminando. Me está indicando que el tiempo está por culminarse. Deleítate, mi amado, en este tiempo de Navidad, en este tiempo de regocijo, de alegría de tu familia. Deleítate en el Señor. Acércate, acéptalo, reconócelo. No pienses que Dios no te ama. Dios te ama, por eso te ama tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo. Entregó su vida porque te ama. Cristo entregó su vida. A Él no lo mataron, entregó su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Para que tuvieran la oportunidad maravillosa e inigualable a través del poder de su amor. Los tiempos han pasado, pero Cristo sigue siendo el mismo. Ya no somos los adolescentes de 15 o 20 años, ni los niños de... No, gran parte ya estamos en una edad madura, en unas vivencias inigualables. Y estamos más cerca de Dios.
y que no sabemos qué va a acontecer, pero sea lo que pase, primero, que estemos preparados, confiados y esperanzados en el amor y la gracia infinita de ese Dios eterno, de ese Dios maravilloso que hoy extiende sus manos y toca la puerta de tu corazón, que hoy te habla de una manera maravillosa e inigualable. Gracias, Michelle. Y que pone su mano poderosa, está a través de Facebook, Sixto Candelaria, que Dios ponga esa mano poderosa sobre ti. Luciana Albino, Reina Perales, Dios te bendiga. Ramón Nieves, Marta González, Carmen Lidia López, Lilian Román y Marisol Cortés. Así que saludamos a esta gente hermosa y toda esta otra gente que no se ha comunicado, pero sabemos que el poder de la palabra de Dios llega. Y esa palabra nada la va a detener. El propósito y el designio de Dios para contigo es maravilloso, pero te toca hoy el Señor tu corazón y te dice, yo quiero morar en ti. Abre tu corazón. No pienses en lo que viviste el pasado, lo que puede hacer Él en ti hoy en adelante. Que este tiempo, yo sé que este tiempo navideño trae para muchos emociones, situaciones encontradas. Estamos muy vulnerables ante muchos eventos, pero permite que de hoy en adelante, desde ahora, desde ya, como diríamos, desde ayer, que sea ese Dios que te guíe, te ilumine, te dé paz, pero con la convicción real de lo que estás haciendo, no por la presión y la influencia de los demás, como hacer un trueque con el Señor, no. Que vengas delante del trono de tu gracia y te humilles delante de Él. Padre, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que me has permitido para poder comunicar tu palabra a este hermoso pueblo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas maravillosas, personas que están enfermas con condiciones que la ciencia dice que no hay nada, pero en ti, Señor, hay vida, hay esperanza, hay sanidad, hay salvación y hay paz para este pueblo. Señor, cúbrelo, Señor. Bendícelos, Padre amado. Y que en esta tarde sea una introspección, que podamos entender y analizar nuestra realidad y vivir en la esperanza de un amor eterno, y la paz tuya mora en el corazón nuestro. Señor Dios eterno, Padre celestial, nos ponemos en tus manos, Padre amado. Y queremos, Señor, que en esta tarde sea el toque transformador de tu amor eterno, de tu gracia infinita y el perdón de nuestros pecados. Señor, que hoy sea tu sanidad, no importando el nombre, pero queremos que en el nombre de Jesús todo es posible. Gracias por escucharnos, por amarnos y por ese regalo de vida en Cristo y esa salvación inmerecida por en ti fue posible. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, queremos acordarle, el viernes mañana estamos en nuestra iglesia cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, aquí en este amado pueblo del área, barrio Callejones. Estamos en nuestro culto de carácter misionero. Y el domingo, mi amado, estamos tempranito, estamos orando y clamando a nuestro Dios. Y luego a las 10 estamos en la adoración y alabanza a nuestro Dios. Y como siempre le digo, cerquitita a usted en la cuadra de la esquina, hay hombres que pregonan el evangelio conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que te invito que si no tienes un lugar nos puedas acompañar. Será un privilegio, mi amado. Así que Dios le bendiga, que la paz y la gracia de nuestro Dios sea contigo hoy y siempre, si así nuestro amado Creador nos da esa oportunidad como nos la dio hoy. Hasta la próxima, y que la paz del Señor sea contigo y tu amada familia. Amén. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.